Mis saludos a todos, a todas. Continuamos en este ciclo de charlas sobre el pensamiento de la India que estamos organizando desde el Departamento de Filosofía de la UNED. En esta ocasión vamos a hablar de la experiencia mística y de su relación con el cuerpo y con los sentidos. Óscar Figueroa, a quien le agradezco su participación, pues nos va a hablar de Utpaladeva. Utpaladeva es uno de los pensadores más importantes del shivaísmo de Cachemira y el que da nombre, el mayor exponente de la Escuela del Reconocimiento, Pratyaviña. Pienso que muchas podréis conocer a Utpaladeva en su faceta de teólogo, por ese texto, estrofa sobre el reconocimiento del Señor, que si no me equivoco todavía no está traducido al español. Pero me parece que aquí vamos a hablar de Utpaladeva devoto, en ferviente adoración, en experiencia de anhelo, de celebración, por momentos también de desesperación, que se plasma en sus himnos a Shiva. Estos himnos son una joya de la literatura devocional y de la poesía mística, no solo de India, sino a nivel mundial, ¿no? Los que gustamos de este género, pues no deberíamos desconocer ni a Utpaladeva ni en este caso estos himnos que Óscar ha traducido al español y que se publica en este mes de agosto de 2022, se publica en la editorial de la UNAM bajo el título Guirnalda de himnos a Shiva. Bueno, en general, Óscar, creo que eres uno de los investigadores que más está trabajando activamente desde hace años por traer a la lengua española el pensamiento de India, las religiones, la literatura, a través de la traducción, a través de ensayos, de artículos, y creo que lo suyo es reconocértelo y de entrada darte las gracias por ello. Dicho esto, para quienes no lo conozcáis, Óscar Figueroa es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en lengua y literatura sánscrita y en religiones de India. Ha escrito numerosas obras, destaco una traducción excelente acompañada de su comentario, de un estudio introductorio. Se trata del texto Vijnana Bhairava Tantra en la editorial Kairos. También en esta editorial acaba de publicar Tantra y Sexo, una antología de fuentes clásicas, pero su último libro, que ha salido en estos primeros meses del 2022, es El loto en el estanque, canon y diversidad en la India clásica y que ha salido en la editorial de la UNAM. Bueno, dicho esto, Óscar, te agradezco de nuevo el que hayas accedido a compartir tu conocimiento, tu tiempo con nosotras y te cedo la palabra cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, Raquel. La verdad estoy muy contento de poder sumarme a esta iniciativa que desde luego celebro. Gracias entonces a ti, gracias desde luego a la UNED por organizar esta serie de charlas. Como ya adelantaste, hoy hablaremos de mística, de poesía, de estética en la India clásica y bueno, pensando que hablar de estas tres esferas de la experiencia humana, mística, poesía, estética y más importante de su interrelación puede servir como punto de entrada a la riqueza de esta cultura que admiramos, ¿no? La cultura clásica de la India. Para ello, como ya adelantaste también, recurriremos a un pensador muy original precisamente porque en él confluyen estas esferas, estas líneas de pensamiento, y se trata de Utpaladeva. Es un nombre muy bonito. Utpaladeva significa literalmente el dios de los lotos, el señor de los lotos. Y esta figura que vivió en el siglo IX en la región de Cachemira, al noroeste del actual territorio de la India, y en efecto me he dedicado a estudiarlo en los últimos años, en los últimos 2-3 años, a estudiarlo, a traducirlo, y me da mucho gusto poder compartir los avances de este trabajo. Sirve entonces, digamos, esta charla, este encuentro, ¿no?, para presentar a esta figura en el mundo de habla hispana, y para aquellos que ya lo conocen, espero pues poder aportar elementos para ahondar en su rico pensamiento. Entonces comenzaré diciendo algunas cosas generales sobre él,
Luego me voy a detener en esta obra poética suya, que recientemente completé la traducción con la colaboración de Elsa Cross. Es una poeta muy importante en México y en el mundo de habla hispana. Entonces ella colaboró embelleciendo los versos, etcétera. Entonces, después de hablar de manera general sobre la obra, trataré de entrar en el tema de los sentidos. Creo que este es uno de los hilos, ¿no?, conductores de la obra, de los 20 poemas que conforman esta obra. Es una progresión, digamos, de los sentidos. Por eso es que hablo de Paladeva como un místico de los sentidos, y de manera más puntual como un místico del sentido del gusto, porque vamos a ver que para Paladeva este es el sentido superior, el gusto. Muy bien, Raquel, es conocido sobre todo por su papel, su importante papel dentro de la escuela Pratyabhijna, la escuela del reconocimiento, que es de manera hoy popular lo que se conoce también como shivaísmo de Cachemira. Él estableció los fundamentos de esta filosofía en su Ishvara Pratyabhijna Karika, ¿no?, las estrofas sobre el reconocimiento del Señor. Y ahí en esa obra Paladeva enseña que todo lo que nos rodea, todas las criaturas, nuestra vida mental, nuestros sentimientos, etcétera, todo esto es la manifestación de una única conciencia omnipotente, que está a su vez identificada con la pareja divina Shiva y su energía o Shakti. Algo muy importante, Utpaladeva enseña en esta obra que la conciencia divina despliega dentro de sí mismo todas las cosas a partir de su principal atributo, que no es otro sino su voluntad libre. Entonces, esto significa que la conciencia crea porque así lo desea, incluso si su creación termina ocultando a la propia conciencia. En términos soteriológicos, esto significa que, puesto que todo es conciencia, para liberarse el individuo solo debe disipar sus dudas y abrazar en su ser el reconocimiento, por eso el nombre de la escuela, de que él siempre ha sido, es y será Shiva. Pero bueno, este filósofo Utpaladeva era además un iniciado tántrico. Entre los siglos 8 y 9, ¿no?, la India fue testigo de una ebullición de movimientos religiosos marginales que hallaron en la exploración ritual de la impureza o de lo que el establishment consideraba como impuro, un mecanismo de afirmación y emancipación. Entonces, bueno, tenemos todo este imaginario que quizá ustedes conozcan, ¿no?, de la visita a crematorios, portar calaveras, ingerir sustancias prohibidas, resignificar ritualmente el deseo, adorar diosas siniestras, etcétera, ¿no? Todos estas prácticas, ¿no?, que llevaron a cabo diferentes grupos, ¿no? Con todo ello, estos grupos buscaban exhibir las grietas del discurso canónico, ¿no?, según el cual el bien supremo debe situarse más allá de la actividad mental, más allá del deseo, más allá, en última instancia, de la temporalidad. Hasta mediados más o menos del siglo IX, ¿no?, toda esta crítica, ¿no?, todos estos ideales se desplegaron entre los círculos de iniciados con actos concretos, sin un discurso muy elaborado, ¿no?, y por consiguiente en una situación un tanto marginal. Esto cambia precisamente con Utpaladeva, que era un iniciado tántrico, pero además un personaje dotado de las herramientas teóricas clásicas, ¿no?, para delinear, capaz, ¿no?, que le permite delinear un discurso capaz de debatir con otras escuelas. Y este discurso alcanza madurez en lo que conocemos como la doctrina del reconocimiento. Entonces tenemos dos facetas, el filósofo sobrio, ¿no?, dotado de herramientas teóricas, tenemos al iniciado tántrico, y tenemos también otra faceta muy importante de esta misma figura, que es la del ardiente devoto, ¿no?, la del adorador de Shiva, ¿no?, que es la figura en la que quiero detenerme hoy, o el aspecto en el que quiero detenerme hoy. Y sabemos de este aspecto precisamente por la obra de la que quiero hablarles, que es la Shiva Stotra Bali, su guirnalda a Bali de plegarias Stotra a Shiva, ¿no? Es muy interesante que en su otra gran obra, en su obra filosófica, Utpaladeva insinúa la importancia, incluso la superioridad del devoto sobre el filósofo.
en las primeras líneas de esa obra filosófica, dice Utpaladeva que él lo que está buscando con esta obra filosófica es hacer un bien a la humanidad, exponiendo con argumentos la doctrina del reconocimiento solo después de haberse convertido él mismo en un Maheshvarasya Dasyam, es decir, en un sirviente de Shiva, un estado que obtuvo, dice, de manera inexplicable por gracia divina. Entonces tenemos aquí Utpaladeva insinuando, digamos, la precedencia del amor a Dios sobre la reflexión filosófica, sobre el ritual, e incluso sobre disciplinas contemplativas como el yoga y la meditación. Todo esto a lo que nos va a llevar, por supuesto, es una reinterpretación de la figura del devoto y del amor a Dios, unos cuantos. Así lo sugieren varios versos, y si les parece, pues para ir entrando en materia, muestro algunos de esos versos que indican esto, ¿no? La importancia de la devoción sobre otro tipo de prácticas o otro tipo de relaciones con lo divino. Por ejemplo, ¿no? Dice Utpaladeva, de hecho es el verso que, ¿no? La estrofa con lo que abre su colección de 20 poemas. Honro al devoto henchido de amor, aquel que aún sin meditar ni orar, al margen de cualquier método o regla, irradia sin más el esplendor de Shiva. Este otro, al saborear la ambrosía de tu amor, cualquier estado de conciencia, así sea el más alto, no me sabe sino a licor amargo. En el sendero inmaculado hacia Shiva, no tienen sentido yoga ni ascetismo, ni tampoco toda esa sarta de rituales. Una sola cosa aquí se alaba, el amor. Disfrutar el placer de tocarte sin meditar siquiera, a eso los devotos verdaderos le llaman ritual de adoración, que siempre puede experimentarlo. Quito esto. Entonces, tenemos, ¿no? Todos estos versos que se repiten constantemente, que indican esta condición superior de este encuentro con lo divino a través de lo que se conoce en sánscrito como bhakti, como devoción o amor. Entonces, bueno, antes de ir más a fondo, diré algunas cosas sobre la obra en general, ¿no? Sobre esta Shiva Stotra Avali, esta colección de 20 poemas, ¿no? Para luego tratar de profundizar en su mensaje. Entonces, bueno, el género, ¿no? La obra es una colección de 20 stotras, ¿no? Ese es el término técnico, stotra, que se deriva de una raíz verbal que significa alabar, elogiar. Entonces, esto permite varias traducciones, himnos de alabanza, poemas laudatorios, encomios, plegarias, ¿no? Todas esas traducciones son posibles para stotra, ¿no? En un sentido amplio, este género se caracteriza por utilizar un lenguaje poético cargado de sentimiento religioso, de bhakti, lo que crea un vínculo con la poesía devocional vernácula, ¿no? En las otras lenguas de la India. Si nos vamos a los detalles, sin embargo, es un género bastante versátil e incluso caótico. Puede abarcar desde invocaciones ordinarias, ¿no? Hasta expresiones poéticas sofisticadas, desde simples letanías hasta composiciones con un elaborado mensaje teológico, ¿no? Su objeto puede ser, ¿no? O lo normal es que sea una deidad, pero pueden ser también maestros, lugares sagrados, ¿no? Templos, ríos, o incluso nociones abstractas, ¿no? Tenemos plegarias dedicadas a nociones abstractas. Igualmente diversos son los frutos que se esperan obtener de recitar, ¿no? Estas plegarias. Algunos prometen la liberación, por supuesto, pero otros prometen beneficios mundanos. La extensión, hablando de aspectos más formales, la extensión también puede ser muy dispar, ¿no? Pueden ser una decena de estrofas hasta varios cientos de estrofas, ¿no? Plasmados en diferentes métricas, ¿no? Muchos stotras son anónimos, ¿no? Y las expresiones de amor a Dios pueden brillar por su ausencia. Además, en parte debido a su carácter popular, la intelectualidad sánscrita a menudo consideró este género como algo menor, ¿no? Un género que carece, digamos, de las sutilezas formalistas y el poder de evocación de los géneros superiores. Entonces, esto llevó a que los teóricos literarios sánscritos rara vez hablen de este género, ¿no? Y que
muy pocas veces lo incluyan en las antologías clásicas. A su vez, esto le ha restado atractivo, ¿no?, entre los indólogos que pues tienden a estudiar géneros prestigiosos, y el estotra ciertamente no es un género prestigioso. Entonces aquí es muy interesante que Utpaladeva recurra a este género para expresar su relación con la divinidad. Esto nos habla entonces de un intento de Utpaladeva por reivindicar, ¿no?, por afirmar este género. Y aquí podríamos preguntarnos por qué, ¿no? Y esto nos lleva al horizonte en el que él piensa y escribe, ¿no?, que es la región de Cachemira entre los siglos 8 y 11 más o menos, un periodo en el que esta región fue uno de los grandes centros intelectuales de la cultura sánscrita, y en ese contexto el estotra, este género, estas plegarias, fue hasta cierto punto dignificado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque tenemos comentarios, reflexiones sobre las cualidades y alcances de este género en particular. Y entonces, bueno, diríamos que este interés excepcional solo se puede explicar por, ¿no?, los grandes avances que hubo en la región en el ámbito de la investigación estética y literaria, por un lado, y por el otro, en todo lo que tiene que ver con la exploración de nuevas formas de vida religiosa en el seno de las tradiciones tántricas. Entonces, al parecer, Utpaladeva recibe la influencia, ¿no?, de esta red de intercambios estéticos, esta reflexión literaria y, por supuesto, todo esta ebullición de cultos religiosos, ¿no? Y esto lo lleva a ver con buenos ojos el género del estotra, de estas plegarias, y utilizarlo como el medio para expresar esta relación íntima con la divinidad. Estos 20 himnos están dedicados a Shiva. Shiva es la divinidad, ¿no?, detrás de este amor que Utpaladeva quiere plasmar. Digo unas cuantas cosas sobre Shiva para ir ya a la obra. Shiva, bueno, hoy se le suele reducir a este dios que preside sobre el proceso cósmico de la disolución en el contexto de la Trinidad hinduista, ¿no?, al lado del dios Brahma, el dios creador, de Vishnu, el dios protector. Sin embargo, esta es como la imagen popular, hoy muy común. Sin embargo, ¿no?, antaño Shiva es un dios mucho más complejo que esto, ¿no? Para sus fieles, Shiva es la deidad suprema y como tal abarca todos los aspectos de la Trinidad. Shiva colma el universo y al mismo tiempo lo trasciende, ¿no? Y esta identidad multifacética es producto de un desarrollo histórico que se remonta incluso al periodo védico en la figura de otro dios, el dios Rudra, ¿no? Al final del periodo védico, Rudra comienza a asimilar los rasgos de otras deidades y a crecer en importancia. Luego en las Upanishads, cuando llegamos al periodo de las Upanishads, sobre todo Upanishads tardías como la Shvetashvatara Upanishad, en los últimos años de la era antigua y en los primeros siglos de la era común, ahí en este texto ya encontramos, ¿no?, toda una teología alrededor de Shiva, ¿no? Ahí, de hecho, es uno de los primeros textos donde se utiliza Shiva como nombre propio para referirse, para hablar de Rudra, ¿no?, del antiguo dios védico Rudra, y se dice que Shiva es el gran señor que crea y protege el universo con sus poderes soberanos, e incluso tiene la estatura de Brahman, el absoluto. Todo esto nos habla del origen, ¿no?, de las semillas de toda una articulación teológica que por supuesto va a tener, va a ir de la mano del desarrollo de un culto, ¿no?, de una comunidad de creyentes. Tenemos también en estos primeros siglos de la era común una serie de desarrollos mitológicos que van a realzar la personalidad de Dios, ¿no? Esto lo encontramos en otros corpus de textos como los Puranas, etcétera, el Shiva Dharma, que es propiamente el canon antiguo del culto a Shiva, etcétera. Y ahí encontramos, ¿no?, todo el desarrollo de instituciones, de templos, de una rica iconografía, de mitos. También estos textos nos indican el mecenazgo de las clases política y mercantil, etcétera, el surgimiento de varias tradiciones. Y todo esto va a desembocar ya por ahí del siglo VII en lo que algunos especialistas llaman la era Shaiva, es decir, la era cuando el culto a Shiva se convirtió en la religión dominante de la India. En ese contexto, ¿no?, en este esplendor del culto a Shiva y de comunidades
de creyentes de Shiva, patrocinadas además por las clases altas, etcétera, tenemos también el surgimiento de varias órdenes iniciáticas de ascetas y renunciantes. Tenemos comunidades de devotos laicos, pero también varias órdenes de ascetas y renunciantes. Y aquí tenemos, ¿no?, una secuencia de varias de esas tradiciones, varios de esos grupos, algunos más moderados, ¿no?, y algunos más esotéricos y, digamos, subversivos, entre ellos los cultos que van a dar forma a este shivaísmo tántrico. En particular, en la región de Cachemira, ¿no?, en la región de Utpaladeva, el culto tántrico a Shiva es el que dominó el paisaje religioso a través de varias corrientes, entre ellas la que desemboca en la obra de Utpaladeva. Entonces, el dios que Utpaladeva venera en estos himnos corresponde a este Shiva tántrico. Y con eso podemos volver al texto. Quizá una de las primeras cosas que llama la atención cuando uno empieza a leer los himnos es que no hay como tal un itinerario poético religioso, o al menos no explícitamente. Uno esperaría, digamos, que a lo largo de estos 20 himnos, digamos, se esté trazando una ruta poético-mística, y en realidad no es así, ¿no? Cada estotra, cada una de estas plegarias es autosuficiente y por lo tanto puede leerse por separado. En realidad, el elemento que aporta, digamos, este sentido de unidad, este sentido de coherencia, es más bien el tono laudatorio, ¿no?, el tono de alabanza que define al género estotra como tal. Entonces, la alabanza es lo que mantiene la primera voz de principio a fin. Hay que decir además que este tono laudatorio no siempre presupone una relación devoto-deidad en primera persona, ¿no?, sino que puede más bien cumplir una función litúrgica prescriptiva en relación con una colectividad. Y por lo tanto el tono puede ser bastante impersonal. Esto lo digo porque no esperemos en todas las estrofas, en todos los himnos que conforman la colección, un tono místico como nosotros quizá en Occidente entendemos esta palabra, ¿no?, una relación intensa, personal entre un practicante, un creyente y la divinidad. No, tenemos más bien, sí tenemos ese tipo de estrofas, ese tipo de mensaje, pero también tenemos muchos himnos que cumplen una función más bien prescriptiva, ¿no?, dirigido a una comunidad de devotos para moldear la relación, ¿no? Y en esos casos el tono puede ser bastante impersonal. Una muestra de esto, y vuelvo aquí al texto, ¿no?, a algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, estos elementos distintivos del género estotra, el tono laudatorio, buscando delinear un modelo para la comunidad de creyentes. Y ahí podemos referir versos como este, ¿no?, que recitando a plena voz mis versos, por siempre pueda alabarte. A ti te honro, oh Shiva, que eres distante, difícil de alcanzar, pero que basta con repetir tu nombre para obtener innumerables méritos. Shiva es la sola palabra que siempre está en la punta de la lengua de tus devotos. Al saborearla, cualquier experiencia se convierte, oh maravilla, en un festín verdadero. Con lágrimas o con risas, tus devotos sin par te invocan sonoramente, alzando plegarias, te veneran. Al mismo tiempo, ¿no?, sin negar estas dos dimensiones fundamentales, más bien en medio de ellas, Utpaladeva ciertamente insinúa una vivencia íntima. En varios versos, la alabanza evoca un anhelo por experimentar directamente a la deidad, y este anhelo, en muchos casos, es exacerbado por la demora y un sentimiento de incompetencia espiritual, ¿no? Entonces, en medio de esos elementos generales, ¿no?, impersonales, sí tenemos versos como estos. Cuando se trata de derramar tu gracia, a nadie discriminas, aunque bien deberías. ¿Qué pasa entonces conmigo, oh Señor, que tardas tanto en revelarte? Te he ofrendado mi arrogancia con un amor egoísta. ¿Cuándo, satisfecho, te volverás en donde quiere el objeto de mi visión? Basta de tantos lamentos. Lo que me aflige más, oh soberano, es que a pesar de conocerte, oh maestro, vuelva yo de nuevo a extraviarme. Tiene mi corazón gustos opuestos. Se debate entre el deseo por el placer mundano y el deseo de tus hermosos pies de loto. Oh inmortal,
enséñale lo que es benéfico. Entonces, noten cómo esta mística que nos propone Utpaladeva tiene mucho que ver con presentar, digamos, o con explorar las ansias, ¿no? Y las contrariedades inherentes a la búsqueda de Dios. En ese sentido, la bhakti, ¿no? El amor divino humaniza, por así decirlo, al iniciado tántrico y al filósofo, al sobrio filósofo Utpaladeva, ¿no? Y fíjense cómo lo hace, no necesariamente a través de transfiguración y éxtasis, sino de forma más modesta, aunque no menos intensa, a través de encuentros fugaces, seguidos de sentimientos de incompetencia, pérdida y caída. La intensidad mística de la obra radica en buena medida en esta mirada a la experiencia del devoto de carne y hueso, con todas sus oscilaciones, dudas e incluso sufrimientos. Y uno de los principales motivos que da cohesión a esta evidencia, este vínculo más cercano entre devoto y deidad, es precisamente la actividad sensorial, que es el tema en particular al que quiero dedicar más tiempo, ¿no? Entonces Utpaladeva va a hablar de una relación afectiva con la deidad descrita en términos perceptuales. Y para eso va a tener, digamos, tres grandes horizontes de significado que le van a ayudar para crear esta red de resonancias, etcétera, ¿no? Está el horizonte tántrico, ¿no? Que concibe a Shiva como la deidad suprema en virtud de su omnipresencia. Esto le va a servir mucho a Utpaladeva. Pero está también, por supuesto, el horizonte erótico, que es común a la poesía en sánscrito, ¿no? Y está el horizonte estético, que es un recurso novedoso al que intentaré prestar especial atención. Entonces, el resultado es una compleja red de intercambios y resonancias, ¿no? En la que vamos a encontrar una progresión, ¿no? Un movimiento que va a pasar, va a comenzar en la vista, después viene el tacto y va a culminar en el sentido del gusto. Estos son los tres grandes sentidos, ¿no? Que Utpaladeva busca retratar, busca plasmar en su experiencia. Entonces voy a ir mostrando algunos versos, ¿no? Que ilustran esto, ¿no? Para después detenernos en el sentido del gusto, que como dije es el culminante, y preguntarnos por qué. ¿Por qué Utpaladeva nos lleva al sentido del gusto? Entonces voy mostrando algunas cosas. En el caso de la vista, ¿no? Por supuesto, Utpaladeva tiene como apoyo todo el horizonte tántrico, donde ya tenemos ahí, digamos, toda una resignificación de los sentidos, ¿no? A partir de esta doctrina sobre la omnipresencia de Shiva a través de sus energías o potencias, ¿no? Entre ellas, por supuesto, las potencias sensoriales. Entonces, digamos, en la línea de otras escrituras tántricas, varios versos de la guirnalda, ¿no? De esta obra de Utpaladeva, presentan la inmanencia perceptual como un sendero privilegiado a la deidad, ¿no? Y me refiero a versos como estos: tus huestes de feroces diosas te ofrendan el gozo de los sentidos, placenteros por naturaleza. A ti te honro. Honro a Shiva, que abraza firme a la diosa, la que saborea esta creación con cada bebida, con cada manjar, con cada ornamento, y en el festín de la disolución es implacable. Entonces, en sintonía con esta visión, Utpaladeva concibe la manifestación como una fuente de placer sensorial. En ese sentido, la divinidad es estetizada en la belleza del mundo. Por ejemplo, ¿no? De eso nos hablan estos versos. Gloria a ti, de cuerpo prodigioso, que irradia una belleza deslumbrante. Oh Señor, eres la fuente inagotable de toda belleza. Cerca de ti, ya sea una joya o una brizna de hierba, adquieren un valor incalculable. Entonces, ¿no? Cuando vamos a los detalles, ¿no? La correspondencia entre la sensibilidad humana como forma privilegiada de relación con lo divino y un universo que de antemano es definido, ¿no? como hermoso, en esta correspondencia se va a ir articulando una progresión jerárquica, ¿no? Dicha progresión inicia en el deseo de ver a Dios, inicia en la vista, ¿no? Se va a inflamar en el deseo de tocar a Dios y va a culminar en el acto profundamente erótico
de saborear a Dios. Entonces es una secuencia peculiar, incluso dentro de la India, ¿no? Es peculiar en cualquier tradición mística, pero también dentro de la India no es común, digamos, una mística que tenga en el sentido del gusto la forma más alta de relación con lo divino, ¿no? Suele predominar la vista, suele predominar el oído, ¿no? En cambio, por ejemplo, en esta colección, el oído la verdad es que figura muy poco en esto que nos está proponiendo Utpaladeva. Entonces tenemos el itinerario, vista, tacto, gusto, ¿no? Comienza Utpaladeva con la vista, aquí tenemos como trasfondo pues todo el imaginario solar de la presencia, ¿no? Si Shiva es una deidad digna de ser apreciada en la belleza del mundo, se debe a que Shiva es luz, ¿no? A que Shiva es esplendor. Entonces dice Utpaladeva cosas como estas: mi corazón anhela contemplar tu rostro, siempre radiante como el loto. Oh maestro, concédeme el prodigio, fulgura por un instante y mírame de frente. Esta devoción ocular, ¿no? Esta devoción visual, puede vivirse además con el ardor de la pasión erótica, ¿no? Y tenemos entonces versos como estos: tú eres mi sola pasión, adorar tus pies es mi único tesoro. ¿Cuándo podré entonces verte directamente a los ojos? Yo te deseo, oh Señor. Y desde luego este ingrediente erótico va a estimular la volición visual hasta transformarla en deseo de tocar. Esta es una posibilidad justificada en el antiguo modelo proyectivo indio, ¿no? Según el cual la vista viaja hacia afuera para aprender los objetos tocándolos. Hay una relación ya de antemano, ¿no? En el horizonte indio en general, en el horizonte de pensamiento indio, hay una relación muy estrecha entre vista y tacto. Y Utpaladeva saca provecho de esto para decir cosas como esta: primero se medita en el Señor Supremo, después espontáneamente se le ve y luego se le toca. Que con tu venia pueda por siempre disfrutar este festín de devoción. Por tu propio designio me hiciste tu siervo. ¿Por qué entonces, oh Señor Supremo, no soy digno de tu mirada, o mejor aún, de acariciar tus pies? Entonces, nótese cómo la experiencia táctil indica un acto de entrega y humildad centrado en los pies de la deidad, ¿no? Esto es aquí también un elemento que está inserto en la tradición india, ¿no? La sacralidad de los pies de la divinidad, y es ahí donde se va a concentrar el deseo de tocar, el deseo de pasar de la vista al tacto. Entonces, digamos que tenemos aquí una especie de secuencia. El devoto mira a Dios, y esto lo podemos encontrar en lo que sucede hoy en día en los templos en India. Eso es lo que hace el devoto: entra al templo, mira a Dios, y entonces, ¿no? Para afirmar la superioridad de Dios, el devoto escenifica su propia inferioridad, y así entonces se rinde ante la deidad postrándose a sus pies. Aquí lo que tenemos paradójicamente es que esta asimetría, ¿no?, lo acerca más a Dios, ¿no? En el momento en que se pasa de la vista al tacto y el discípulo se postra ante los pies de Dios, se produce un mayor acercamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no?, ahí rendido y sumiso, el devoto obtiene algo imposible para el que solo mira, pues ahora puede tocar y ser tocado. Y como cabría esperar, si volvemos a los versos de Utpaladeva, dicho contacto posee implicaciones eróticas, ¿no? Y esto tiene que ver con la terminología, ¿no? Las palabras que utiliza Utpaladeva para decir tocar, para decir tacto, palabras en sánscrito como sparsha, samparka, etcétera. Estas palabras también significan caricia, también significan toqueteo y también pueden significar encuentro sexual. Entonces veamos como ejemplo de esto, ¿no? Esta estrofa muy, muy poderosa, muy incluso desconcertante, ¿no? Dice Utpaladeva, y pongo aquí el texto original: Tvatpada padma samparka matrasam bhoga sanginam dale padikaya nathamam swabeshma praveshaya. El placer de acariciar tus pies de loto es mi única adicción, y con tu pie sobre mi garganta, oh Señor, déjame ahora entrar en tu morada. Entonces, ¿qué tenemos aquí en estas líneas, ¿no? Utpaladeva se confiesa samboga sanguinam, es decir, un adicto al placer de acariciar los pies de Shiva.
y nada más, ninguna otra cosa le interesa, ¿no? Matra, ¿no? Matra es este énfasis, ¿no? Esto es todo lo que le interesa. Entonces el devoto busca, corteja y se entrega a la deidad, presa del deseo de tocarla, y este impulso es intensificado por las connotaciones eróticas de las palabras samparka y sambhoga. Sin embargo, ¿no? Vean en las siguientes dos líneas, ¿no? Hay un giro, ¿no? Un giro inesperado, ¿no? Porque el que buscaba, que era el devoto, yace ahora inerme, ¿no? Y el que aguardaba, que era la deidad, ahora participa activamente, ¿no? Entonces la entrega del devoto se ha transformado en subyugación, y el amado es ahora quien toca al amante. Por razones obvias, el tacto divino resulta abrumador. La manifestación de la voluntad místico-erótica de Shiva, ¿no? Por llamarla de algún modo, está concentrada en esta expresión, ¿no? Gale padikaya, que literalmente significa con tu sandalia sobre mi garganta, ¿no? Nosotros, el Sacros y yo, tradujimos con tu pie sobre mi garganta porque si no se nos iba, ¿no? Muy larga esta línea y buscamos cuidar un poco el número de sílabas, etcétera, ¿no? Entonces, pero literalmente Gale Padikaya significa con tu garganta, con tu sandalia sobre mi garganta, que es claramente un gesto de amenaza de muerte. El texto de Upaladeva nos ha llegado con un comentario de Kshamaraya, un autor del siglo XI en la misma tradición de Upaladeva, y él explica, ¿no? Esta frase de con tu sandalia sobre mi garganta como por medio de un violento descenso de energía divina. Es una interpretación esotérica, ¿no? Que nos habla de una especie de concesión de gracia, ¿no? Una especie de transmisión de gracia de la divinidad hacia el discípulo que ha llegado a este punto crucial, ¿no? Entonces, tocar es en realidad el umbral hacia una vivencia más profunda. Entonces, tenemos aquí toda una escena de suspenso. Si se quiere ir más allá, ¿no? Si el devoto quiere ir más allá en sus pretensiones, entonces debe morir, ¿no? Debe morir en el amado que ya lo está amenazando con el pie sobre la garganta, ¿no? Y la meta última de esto es entrar, ¿no? Entrar en tu mirada, que es desde luego una frase que tiene también toda una carga erótica, ¿no? Y aquí lo interesante es este acto de entrar está concentrado en este verbo praveshaya, que es un verbo que se deriva, ¿no? De una raíz vish, que significa precisamente entrar, y aquí hay toda una connotación tántrica, ¿no? Que tiene que ver con una palabra, un sustantivo, avesha, que precisamente indicaba la presencia, se utiliza en los textos tántricos para indicar la presencia de la divinidad en el iniciado. En un momento diré más cosas sobre esto, ¿no? Por ahora, basta notar que Upaladeva reconfigura esta absorción, esta posesión tántrica en términos eróticos sensoriales y todo esto va a culminar en el sentido del gusto. Entonces, entrar en la morada de Shiva es pasar del tacto al siguiente sentido, el más elevado, que es el del gusto. Y tenemos entonces varias estrofas sobre esto, ¿no? Como estas, ¿no? Habiendo entrado en tu mansión, con solo desearlo, en un instante deja que me entregue el placer de beber el dulce néctar de tu gracia. Sumergirme en el estanque de néctar que es el roce de tus pies, déjame siempre gozar de este placer que es superior a ningún otro. Que mi corazón saboree el néctar de la unión en tu estanque de dicha, oh maestro, para que deje en ese mismo instante su nocivo apego por las diferencias. En todas estas estrofas y muchas otras, ¿no? Este roce divino es descrito en términos líquidos, como el contacto con un néctar, con un bálsamo, etcétera, ¿no? Y esto quiere decir que el tacto no designa, ¿no? El encuentro entre dos cuerpos sólidos, entre la piel del devoto y la piel del Dios, sino un estado de fusión entre ambos. Tocar es disolverse y como tal se trata de una experiencia fluida que evoca movimiento, ¿no? Y desemboca en una sensación líquido-oceánica, ¿no? O en términos eróticos, una experiencia eyaculatoria, ¿no? En concordancia, Shiva es venerado y buscado como océano, como estanque, como río, como torrente, como manantial,
y desde luego un manantial no ordinario, ¿no? Sino rebosante de exquisito néctar, de dulce zumo, de ambrosía, de embriagador licor, etcétera, ¿no? Estoy aquí refiriendo términos que utiliza Utpaladeva. Este rasgo, ¿no? Que Shiva sea en realidad tenga una naturaleza líquida, ¿no? Es lo que permite, ¿no? Esta progresión mística de los sentidos hacia la experiencia culminante de saborear a la deidad, ¿no? A una divinidad líquida solo puede corresponder un tacto exaltado, concebido precisamente como gusto, como degustación, como libación, ¿no? Y en esta coyuntura es que aparece constantemente en el texto la palabra rasa. Esta palabra, rasa, aclarar aquí que me estoy refiriendo a una palabra con S, no nuestra palabra en español con Z, ¿no? Sino rasa, que significa néctar. Y que va a tener que tiene una importancia, ¿no? En varios campos, ¿no? En varios campos del saber, en varios tipos de discurso, incluido el discurso estético. Entonces, este uso de la palabra rasa es el que introduce una dimensión estética que le va a permitir a Utpaladeva ir incluso más lejos. Entonces, voy a decir algunas cosas como preámbulo, voy a quitar esto, para ir a ese nivel más profundo del itinerario que nos está proponiendo Utpaladeva. Entonces, este motivo estético en la obra de Utpaladeva gira alrededor de esta palabra rasa, que posee una rica tradición, una rica historia semántica en la India, ¿no? Tiene que ver con, ¿no? Pues designa los sentidos básicos, son zumo, néctar, sabor, ¿no? Y después la palabra va a incorporar acepciones más subjetivas como placer, deleite, gusto, etcétera, tanto en un contexto culinario, ¿no? Pero también en los ámbitos erótico y artístico. En el caso de la esfera artística, ¿no? La palabra rasa, ¿no? Se convirtió en el centro de la teoría estética que se desarrolla en India a partir más o menos de los primeros años de nuestra era, en obras como el Natya Shastra, que es el texto canónico sobre dramaturgia, y después, ¿no? Es una noción que van a retomar diferentes pensadores, entre ellos uno que se llama Anandavardhana, que también era de Cachemira, y vivió apenas unas décadas antes de Utpaladeva. Entonces es posible ahí una influencia, ¿no? Antes de Anandavardhana, la estética y la poética sánscrita se habían, digamos, limitado a explicar la experiencia que provoca el arte desde una perspectiva formalista, sin prestar mucha atención a la respuesta subjetiva. Anandavardhana es uno de los primeros autores que cuestiona este modelo, ¿no? Y defiende en cambio, que la experiencia estética no depende solamente de las cualidades objetivas, ¿no? De una obra de arte. Él está pensando sobre todo en literatura, en poesía, sino que la experiencia estética solo puede ocurrir, ¿no? Cuando hay la capacidad para estimular las emociones, ¿no? Por medio de la evocación. Una evocación que desencadena en el sujeto una vivencia profunda que él llama precisamente rasa. Es decir, el extracto o la esencia nectaria de una emoción, ¿no? En su forma más sublime, la degustación de este néctar involucra un proceso de despersonalización, ¿no? Y un proceso de universalización, y finalmente una experiencia de comunión, por la que, ¿no? En esta experiencia de comunión, el receptor de la obra de arte se absorbe en el sentimiento representado, en el sentimiento evocado. Aquí lo interesante es que en los poemas de Utpaladeva también aparece esto, ¿no? Pero no por medio de un discurso teórico, sino, digamos, en los propios versos de Utpaladeva. Es decir, esto es por lo que yo hablo, digamos, de una especie de estética performativa, de una estética que se va gestando, se va hilando en el propio movimiento de los versos, ¿no? Y no a través de argumentos teóricos. Entonces tenemos varios versos que nos van indicando esto. Y vuelvo aquí al texto, ¿no? Para leer algunas líneas que lo ilustran, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Por qué alguien como yo, oh venerable,
no podría masticar la planta milagrosa de tu amor, esa cuya esencia rebosante, Anantaro Rasa, lleva por nombre el de liberación. Entonces, aquí lo que está, con versos como estos, ¿no? Paladeva está, digamos, intentando macerar, ¿no? Explorar lentamente, ¿no? Las emociones del receptor con el fin, ¿no? De que se pueda liberar su esencia más profunda. Y en este sentido, Paladeva está retomando, está imitando usos de la palabra rasa en otros contextos. Por ejemplo, en el contexto ritual, la palabra rasa tiene que ver con el acto de macerar las plantas, ¿no? Que se están preparando para el ritual con el fin de extraer su esencia líquida. O en el terreno erótico, los amantes, ¿no? Al acariciarse, en todos los juegos amorosos, están explorando el deseo hasta alcanzar el orgasmo, representado también por una secreción, ¿no? Por una esencia líquida. En el ámbito estético, lo mismo sucede, ¿no? La obra de arte macera lentamente las emociones del receptor. Y lo mismo va a hacer Paladeva con sus versos, ¿no? Hay una exploración estética del amor divino, entendido este amor divino como un rasa. Y no solo como un rasa cualquiera, ¿no? Sino como un rasa siempre nuevo, nos dice Paladeva en esta otra estrofa, deseosa de saborar las frescas delicias del amor, el néctar siempre nuevo, Navarrasa, ¿cuándo podrá mi alma deshacerse de todo para tocarte al fin? Hay algo interesante en este verso en particular, en esta estrofa en particular, y esto peculiar, esta singularidad tiene que ver con este término de Navarrasa, que yo traduzco aquí como el néctar siempre nuevo. Pero el término también puede traducirse como los 9 razas. Nava también puede significar nuevo y también significa 9 en sánscrito, ¿no? Los 9 sentimientos estéticos. Este sería, si hacemos esta lectura, ¿no? Es algo que sorprendería, porque el planteamiento tradicional de la estética sánscrita ¿no? comprende solo 8 razas, ¿no? Hay una clasificación de las diferentes emociones que puede producir una obra de arte, y esta clasificación se cuenta en 8, ¿no? En ocho posibles experiencias. Después, ¿no? Tiempo después, en un autor que es posterior a Paladeva, que se llama Abhinavagupta, él es el que propone 9 razas, ¿no? Agrega una raza. Entonces, si podemos hacer esta lectura aquí de 9 razas, tendríamos algo, la verdad, inusitado, ¿no? Porque nos estaría diciendo que Utpaladeva fue el primero, ¿no? Y no Abhinavagupta, el primero que propuso esto, ¿no? Extender la clasificación de 8 razas a 9. En el caso de Abhinavagupta, es autor posterior, por un siglo, ese 9º raza, él lo identifica con el sentimiento de tranquilidad o el sentimiento de paz que él asocia con la experiencia de la liberación. Y entiende este sentimiento de paz como un sentimiento superior a cualquier otra por constituir el fundamento de cualquier experiencia. Aquí, en cambio, Paladeva nos está diciendo que ese 9º raza es bhakti, ¿no? Es el amor divino, ¿no? Y tenemos entonces aquí toda una posibilidad para entender el texto, para explorar el texto, para leerlo de otra manera, ¿no? Para leerlo desde esta perspectiva estética, ¿no? También empezamos a entender, o cobra, ¿no? Tiene más sentido ahora, por qué la progresión, este itinerario de los sentidos, este itinerario sensorial, culmina en el sentido del gusto, ¿no? Es evidente ahora que al proponer una progresión místico-poética que culmina en el gusto, Paladeva se inspiró en la teoría estética de su época, precisamente porque dicha teoría imaginó el encuentro con una obra de arte en términos gustativos, como el acto de saborear un rasa. Entonces, el rico lenguaje, ¿no? de los poemas de Utpaladeva alrededor del sentido del gusto constituye en realidad una primera formulación del discurso estético que se consolidó en las décadas siguientes. Y este es un mérito que no suele darse a Utpaladeva, ¿no? Y bueno, espero aquí estar ofreciendo los argumentos para justificar que en Utpaladeva estaría un primer desarrollo de esa estética que después va a ser
muy difundida en India, ¿no? Entonces, de acuerdo con Utpaladeva, el devoto saborea, degusta lentamente el rasa del amor divino, y este acto viene acompañado de un asombro placentero, de una sensación de prodigio que desemboca en una experiencia de plenitud y embriaguez. Y todas estas ideas, ¿no? Degustar lentamente, la sensación de asombro, de prodigio, ¿no? Y estados de embriaguez, todo esto, esta terminología va a aparecer después entre los teóricos. Y aquí lo interesante es que Utpaladeva presenta ya esto, pero de nuevo, de manera performativa, ¿no? En los propios versos con los que él está describiendo su relación con Shiva. Entonces, como ejemplo tenemos, ¿no? Estas líneas que muestro aquí. Oh maestro, tú eres la causa última de los prodigios de este mundo. Henchido con el néctar de tu amor, ¿cuándo podré experimentar el gran prodigio? ¿Cuándo podré entregarme al placer de beber el mágico elixir de tu amor? Que pueda, ebrio de amor, detestar este mundo y consolarlo. Que pueda reír y llorar y gritar Shiva y nada más. Con todos estos versos, Utpaladeva está identificando al devoto con el receptor de una obra de arte. Al bhakta, ¿no? Es el término en sánscrito para devoto, con el rasika, con el esteta. Y también nos está diciendo que la experiencia, ¿no? de embriaguez equivale, de embriaguez mística, ¿no? Equivale a la experiencia cúspide de la estética, ¿no? Que es la experiencia de comunión con la obra de arte. Si volvemos aquí, ¿no? A lo que dije antes sobre la actitud de la intelectualidad sánscrita hacia el género stotra, ¿no? En el entendido de que tendió a considerar este género como una forma poética menor, hay que decir que uno de los argumentos de este desdén hacia los stotras es que el género stotra era incapaz, digamos, de producir un rasa, precisamente porque carecía de un sustrato erótico o romántico real, de carne y hueso, y por lo tanto no era capaz de evocar la intensidad que evoca la poesía amorosa secular. Si volvemos a lo que está intentando aquí Utpaladeva, digamos que él se aleja de esta postura, ¿no? Y nos está proponiendo que sí es posible que el amor divino, ¿no? Aunque no es un amor de carne y hueso o un amor secular, tiene las posibilidades de hacer converger, ¿no? El erotismo y la experiencia mística. Y para eso nos sirve, digamos, o le sirve a Utpaladeva toda esta estructura, toda esta doctrina estética que está inserta en sus propios versos, ¿no? Entonces la teoría estética de Utpaladeva se va a desplegar en el acto mismo de poetizar y espiritualizar la noción de raza, ¿no? En el acto mismo de insinuar la superioridad estética de la bhakti, del amor divino. Y de esta manera nos está proponiendo conciliar el amor sagrado y el amor profano, ¿no? Y ahí mismo está reivindicando el stotra como género literario. En ese sentido, el poeta devoto es el mejor degustador, ¿no? Es el más excelso de los receptores estéticos porque solo él aspira a saborear el gran néctar, el néctar supremo, ¿no? Eso lo encontramos en versos como este: Shiva, Shiva, Shiveti namani tava, niravati nataya pyamanesmin, aswadayam bhaveyam kamapi, maharasana punaruktam. Shiva, 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 mientras repito sin cesar tu nombre, déjame saborear, oh Señor, ese gran néctar prístino y secreto. Entonces, saborear el amor divino, o bhakti rasa, no solo es una experiencia a la altura de la degustación de otros sentimientos, sino que para Utpaladeva es la experiencia estética modelo. Y en ese sentido tenemos un esfuerzo por hacer confluir poesía erótica, mística y teoría estética. Quito esto, ¿no? Para cerrar, digamos, con todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y recordar que esta confluencia de erotismo, mística y estética es posible gracias, de nuevo, al trasfondo tántrico, ¿no? Al horizonte tántrico en el que se inserta el pensamiento de Utpaladeva.
Y aquí podemos volver al ardiente deseo del devoto por entrar en la morada, ¿no? Recordarán ese verso que nos dice Utpaladeva, con tu pie sobre la garganta, déjame ahora entrar en tu morada. Y mencioné adelante ahí que este acto de entrar tiene que ver en el contexto tántrico con los estados de posesión que se supone los iniciados alcanzaban durante el ritual. En esos estados de posesión, la deidad desciende, ¿no? Y literalmente entra y posee al iniciado. En fuentes posteriores, todavía fuentes tántricas, esta lectura ritual va un poco a modificarse y se habla más bien de que el sujeto, a través de prácticas ya no rituales, sino contemplativas, ¿no? Como la meditación, etcétera, es él quien entra o se absorbe en un estado superior de conciencia. Y lo que tenemos en los himnos de Utpaladeva es la convergencia, ¿no? De los discursos, de nuevo, devocional, estético y tántrico, y esto le permite representar la degustación del gran néctar como un festín envolvente, donde el acto de extraer y saborear la esencia divina significa en última instancia disolver el sentido de individualidad en esa conciencia superior. Ahora bien, como estamos en un contexto tántrico, esta disolución tiene un movimiento inmediato, ¿no? Viene acompañada de un movimiento inmediato que es un movimiento de expansión, ¿no? Disolverse en Shiva es volver a la inmanencia, ¿no? Porque Shiva, eso es lo que está haciendo todo el tiempo, ¿no? Se está manifestando en este prodigio que es el mundo. Entonces, la absorción introspectiva nunca termina simplemente en hundirse en un vacío, en el abismo de la divinidad, sino que va a presuponer de nuevo la experiencia sensorial de vuelta al mundo. En ese sentido, varios versos, ¿no? Tenemos varios versos que celebran esta comunión sensorial de ida y vuelta con la divinidad y ahí mismo, por lo tanto, de ida y vuelta con todas las cosas. Y muestro unos últimos versos sobre esto, ¿no? Versos como estos, ¿no? Que nos hablan de una unión interior y al mismo tiempo en todas las cosas. Inmerso en el mar del néctar supremo, absorto el corazón en venerarte, que pueda transitar por la vida mundana, saboreando en todas partes tu misterio. Que no vuelva a experimentar en ningún lado los pares de opuestos como realidades insípidas y amargas, sino como ofrendas para ti. Cierro los ojos y dentro saboreo el prodigio de este amor, que pueda adorar hasta la hierba diciendo, gloria a Shiva, gloria a mí. Entonces, vean, esta última estrofa, ¿no? Es de los más abiertamente monistas, ¿no? Donde de manera muy clara el devoto se identifica con el propio Shiva al glorificarse a sí mismo, ¿no? Utpaladeva va a utilizar muchos otros recursos, ¿no? Para insinuar esta identidad y al respecto, y con esto termino, quiero mostrarles solo un verso, ¿no? Este que está aquí, Ananta Ananda Sarasi Deri Priyatamayata Adiyuktastite Tatvad Ekatvad Bhaktir Astume. Así como la diosa bien amada, estanque de dicha infinita, no te abandona nunca, que así tu devoción incomparable tampoco me abandone a mí jamás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la imagen tántrica, ¿no? De la pareja divina, Shiva y la bien amada diosa, Priyatama Devi. Utpaladeva suplica al dios una bhakti eterna, una devoción eterna. Ahora bien, la profundidad erótico, mística, ¿no? De esta petición descansa en la equivalencia entre la diosa, Devi, y la bhakti. Esta equivalencia es posible porque ambas palabras son femeninas. Entonces, lo que está logrando con esto Utpaladeva es personificar la bhakti, personificar la devoción, incluso divinizarla. Y tenemos un efecto doble, ¿no? A partir de esta identificación entre la diosa y el amor, la diosa y la devoción, para usar los dos géneros femeninos, el efecto es doble de esto, ¿no? Por un lado, puesto que el suplicante es hombre, ¿no? Asumimos que es Utpaladeva, que es un varón, entonces los versos sugieren una especie de inversión de género, es decir, indirectamente en su deseo de ser uno con Shiva,
el devoto ocupa por un instante la posición de la diosa. El devoto está pidiendo ser tan leal y amoroso como la diosa. Pero a esta primera impresión sigue un giro, ¿no? Basado en la identificación entre la diosa y la devoción. Es la Bhakti de Shiva, es decir, la Devi, la diosa, a quien el devoto desea tener a su lado por siempre. Y por lo tanto, los versos evocan una identificación entre el devoto y el propio Dios. Desde esta perspectiva, digamos que lo que tenemos es no una relación entre dos entidades, sino lo que se está aquí evocando es la unidad dinámica de los aspectos femenino y masculino de la divinidad, es decir, el juego eterno de inmanencia y trascendencia, ¿no? Un juego en el que puede participar el devoto. De esta manera, ¿no? Utpaladeva convierte la Bhakti, transforma la Bhakti en el paradigma vivencial de aquello que postula el filósofo y el iniciado tántrico, ¿no? A propósito de nociones como Avesha, Pratyabhijna, Advaita, no dualidad, etc., ¿no? Saborear el néctar del amor es entonces deleitarse en un estado que no es necesario perseguir o alcanzar con esfuerzo, sino simplemente reconocer en todo momento y en todas partes. Y quito esto, creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Espero que este ejemplo, ¿no? O haber seguido la ruta que nos propone Utpaladeva haya yo logrado comunicar la importancia de estudiar la antigua India prestando atención a estos cruces, ¿no? Estos cruces de saberes y modos de pensamiento, las interrelaciones de filosofía, religión, literatura, etcétera. Me parece que la riqueza de la cultura clásica de la India se encuentra a menudo y en buena medida en esta red de intercambios. Gracias. Gracias a ti, Óscar. Ha sido excelente, muy interesante. Me ha despertado ideas y comentarios. Si te parece, los compartimos brevemente. Sobre todo son filosóficos relacionados también con la teología de Utpaladeva aplicado a esta expresión devocional, al sentido del gusto, a esa constante apelación por saborear. Primero, que yo creo que en este texto, en estos himnos, se manifiesta de modo muy evidente una tensión que acompaña toda la devoción, ¿no? A todo acto devocional o expresión, y es que se sostiene en el anhelo por una unión que, si se cumpliera de forma permanente, haría imposible ya la devoción misma. No sé si ves esta tensión. Y esto en Utpaladeva es como que Utpaladeva le aplica a eso el saborear, ¿no? Pues incluso esa sensación de separación, porque tú has terminado ahora mencionando una de las últimas estrofas, gloria a Shiva, gloria a mí, ¿no? En esa identificación. Pero yo creo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Lo que prevalece muchas veces es una expresión de sentirse lejos, de sentirse separado, ¿no? Otra estrofa que compartías decía: lo que me aflige es que, a pesar de que te conozco, puedo volver a extraviarme. Entonces, yo creo que podríamos decir que le aplica que incluso a esa separación hay que saborearla, como también con los opuestos, que incluso en la dualidad hay que saborear esa pregunta. Sí, totalmente. Y aquí lo que me parece es que Utpaladeva está de nuevo aprovechando algo que ya está, ¿no? En la literatura secular, ¿no? Que en la literatura profana, en la literatura amorosa, y aquí nos podemos ir a Kalidasa y a otras figuras de ese calibre, donde en efecto la experiencia más intensa, ¿no? Y en la que los poetas parecen, a la que le dedican más tiempo y más versos, es precisamente a la separación, ¿no? Por toda la intensidad que conlleva, etcétera, ¿no? Entonces Utpaladeva está tomando, ¿no? Está abrevando de esa tradición propia de la literatura profana, pero fíjate cómo le da un giro a esto, ¿no? Y lo vuelve todavía más interesante porque utiliza, digamos, su otro gran horizonte, que es el tántrico, al decirnos, bueno, lo mismo en cierto sentido sucede con Shiva, ¿no? Que se distancia de sí mismo a través de su inmanencia, ¿no? A través de este mundo maravilloso. Entonces hay una intensidad ahí en el hecho de que Shiva no esté ensimismado, ¿no? No esté identificado solo consigo mismo, sino que sea esta inmanencia, ¿no? Y en esta distancia hay una gran intensidad, porque es el propio Shiva, ¿no? Que se muestra como uno y como separado de sí mismo, en cierto sentido, a través de su manifestación.
Y es por eso que podemos, o que se justifica ahí encontrar esta intensidad erótica, pero ahora revestida, ¿no? Inserta esta intensidad erótica en la intensidad mística a partir de este juego divino, ¿no? Entonces el propio juego divino nos está alentándonos a encontrar en la separación, digamos, un placer extraordinario, ¿no? Por decirlo así. Y a resignificar un poco la experiencia, porque en la experiencia individual, traducido en términos de una persona que anhela esto y de repente no lo siente cerca a Shiva, pues se traduce en soledad, indefensión, etcétera. Todo eso sería el juego divino de Shiva. O sea, nos anima a celebrar esto. Claro, claro, sí, y lo cual digamos, no muy común, ¿no? En no, discursos. No. Así es. Y difícil de realizar, ¿no? Así es. Así es. Y esto justifica, ¿no? Y explica todos esos versos. En efecto, Paladeva parece ser muy quejumbroso, ¿no? Y está como lamentándose todo el tiempo. Pero bueno, hay esta razón profunda detrás, ¿no? Claro. Bueno, y también tal vez nos quieras decir algo de la relación un poco entre Utpaladeva y Abhinavagupta, sobre todo cómo influyó en este horizonte tántrico de resignificar los sentidos o revalorizar los sentidos, que también lo vemos en Abhinavagupta. Estoy pensando en unos trabajos que leí de Skora, lo conocerás, sobre el tacto en Abhinavagupta, donde él defiende que, igual que tú has dicho que el rasa fundamental para Abhinavagupta era el sentimiento de paz, ¿no? Pues él defiende que para Abhinavagupta el sentido superior, en este caso no sería el gusto, sino el tacto. No sé si quieres comentar algo de esto. Sí, sí, y es, digamos, algo que falta todavía, ¿no? Mucho por estudiar, este tránsito de Uppaladeva a Abhinavagupta, ¿no? Y tenemos todos estos especialistas que están tratando de reivindicar la importancia de Uppaladeva frente, digamos, a Abhinavagupta, que tradicionalmente ha sido más estudiado y es más reconocido, etcétera, ¿no? Yo diría que lo que hace Abhinavagupta en relación con Uppaladeva es que Abhinavagupta recupera muchas cosas que están implícitas en Uppaladeva, ¿no? Abhinavagupta las hace explícitas, ¿no? Y me refiero a elementos y nociones, etcétera, que están en todo el corpus tántrico, ¿no? O sea, Abhinavagupta era un autor mucho más, digamos, ¿cómo decirlo? Mucho más, una figura mucho más prolífica, ¿no? Mucho más exuberante, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces tiene esta capacidad de recurrir y citar obras, ¿no? Y hacer reinterpretaciones. Y Uppaladeva es un pensador más sobrio, ciertamente es más sobrio, ¿no? Aunque bueno, con lo que estamos aquí descubriendo, leyendo sus estotras, creo que empezamos a dudar de su sobriedad, ¿no? Tenemos esa otra dimensión, hace falta como destacarla, ¿no? Pero yo diría que es esa la gran diferencia, ¿no? Abhinavagupta es un autor que tiene, digamos, en la punta de la lengua lo que dicen todas las escrituras tántricas y eso lo permite hacer cruces, ¿no? Y combinaciones de ideas, ¿no? Y en ese contexto propone un discurso mucho más denso, ¿no? Que el de Uppaladeva. Al mismo tiempo es clara la dependencia, ¿no? De Abhinavagupta Uppaladeva, ¿no? El núcleo de lo que está diciendo Abhinavagupta es lo que Uppaladeva desarrolla, ¿no? Con su teoría de Pratyavinya. Entonces, en ese nuevo mucho más muy frondoso, a partir, ¿no? De esa raíz que establece Uppaladeva. Entonces, creo que eso es como yo lo leería, ¿no? Y sí, lo que menciona Skora sobre el sentido del tacto, yo después de esta exploración que he hecho yo, yo iría más bien a revisar con cuidado a Abhinavagupta. No estoy muy cerca del tacto, en buena medida por esto que te preguntaba. Sí. Habría que actualizar esa lectura táctil que se le hace a Abhinavagupta. Sí, y también quizá, bueno, hay que entender que hay una especie de sinestesia entre tacto y gusto. En algunos versos de Uppaladeva es que es muy inmediato el tránsito de un sentido al otro, ¿no? Claro. Y en ese sentido es muy fácil decir, bueno, quizás el tacto es realmente el que tiene la mayor importancia. Lo que me sorprende es que el oído no esté prácticamente representado, ¿no? Tú decías que el oído no se le daba importancia.
¿Tienes alguna Así es. explicación o alguna hipótesis de importancia que el tacto o el gusto? Sí, y de la revelación, y Sí. ¿no? La recitación y todo en la cultura de la India, por supuesto, ¿no? Yo diría que está todo el tiempo, pero no de manera explícita, ¿no? Expresa, no como una noción, ¿no? Que contribuya a este itinerario, pero está ahí todo el tiempo en el sentido de que estos son, bueno, versos para recitarse, ¿no? Entonces, digamos, este es algo que se tiene que alimentar a través del oído, ¿no? A través de escuchar estos versos y cantarlos, ¿no? Entonces, digamos, hay una dimensión ahí claramente sonora, aunque no está de manera expresa en este hilo, ¿no? En esta ruta que está construyendo Utpaladeva. Y por ahí hay un par de versos sobre el olfato, por cierto, ¿no? Entonces sí aparece, ¿no? También el olfato, ¿no? Y aunque sí, ciertamente ocupando un lugar secundario, ¿no? Bueno, el oído entonces, tal como se recitan, ¿no? Estos himnos y demás, estaría representado a lo mejor performativamente. Así es, performativamente. Bueno, pues muchas gracias, Óscar, por esta magnífica ponencia, este encuentro sobre Utpaladeva. Quiero recordarles a todos los que nos ven que Óscar tiene una página web, oscarfigueroa.org, donde pones todos tus trabajos, los cuelgas y muchos de ellos ya tienen el enlace a los textos de acceso libre, artículos, libros, así que os invito a entrar en la página web y a descubrir sus trabajos. Bueno, pues de nuevo reitero mi agradecimiento, Óscar, y seguimos organizando encuentros y charlas. Que así sea, Raquel, gracias a ti, gracias a la UNED. Hasta pronto. Hasta pronto.